Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Primera pregunta de Alicia desde México. ¿Es verdad que el ginkgo o ginkgo biloba sirve para la memoria? Bien, el ginkgo biloba es una planta tradicional de la India, que lo usan ellas allá como una planta de rejuvenecimiento, o por lo menos conservación del organismo con los años. Este sí tiene su valor y sí ayuda, sí es cierto, se han hecho estudios controlados con placebo y la planta, y se encuentra que mejora la memoria, la concentración y la atención. Aparte mejora la estabilidad de los vasos sanguíneos pequeños, tiene varios efectos interesantes, y son muy pocos los efectos secundarios. Sin embargo, disminuye la adhesividad plaquetaria, quiere decir que hace que la sangre coagule más lentamente. Eso es muy bueno porque la sangre nuestra, de la mayoría de la gente, coagula demasiado rápido, y por eso tanto infarto, tanto accidente cerebrovascular. Es beneficioso, pero si la persona se hace una cirugía, tiene que decirle al médico que toma ginkgo biloba para que lo suspenda 15 días antes. Pero es una planta muy buena, muy beneficiosa, aunque no es un alimento, pero digamos un suplemento que se puede usar con mucha confianza, teniendo el cuidado respectivo. Cada suplemento tiene sus precauciones, y esta es la precaución del ginkgo biloba. Siguiente pregunta de Ángela desde Colombia. ¿Por cuánto tiempo se debe ayunar para iniciar esta práctica? Muy bien, Ángela. Depende de varios factores. El principal depende de tu disposición frente al ayuno. Pero nosotros le recomendamos a la gente que vaya incrementando progresivamente el tiempo que ayuna para irse acostumbrando. El organismo normalmente está diseñado para pasar varios días ayunando sin daño. Fíjese, Ángela, miren, las grandes catástrofes, donde la gente queda aislada por días sin comer, los daños que se consiguen después son porque le cayó encima una cosa, porque se rompió, porque se hirió, pero no por el ayuno. Claro, dijimos que había algunos grupos de personas que deben tener precaución y hacer el ayuno con un médico conocedor del ayuno. Pero la recomendación general es empezar con un ayuno matutino una semana, descansar una semana, repetir el ayuno matutino, es decir, no desayunar otra semana más, y después pasar a hacer 2 días por semana un ayuno sin desayuno y la comida al mediodía, solo cena. Y después de estar 2 días por semana haciendo durante un mes, ya puede hacer un ayuno de un día completo a la semana, donde no desayuna ni come ni cena, si acaso toma infusiones de plantas aromáticas y consume algunos caldos o consume verduras, no la verdura, como dijimos, sino el caldo, a la hora que le da hambre. Y ya eso va a producir un incremento del factor neurotrófico ligado al cerebro y algunos cambios en la bioquímica del cuerpo, especialmente el incremento de una serie de enzimas antioxidantes como las peroxidasas, el sistema de glutatión, que son muy valiosas para la salud general y para la lucha contra el envejecimiento. Bernardino desde España pregunta: ¿en la renovación celular se puede renovar las células madre? ¿Las neuronas se renuevan como las células? Bien, por supuesto que las células madres se pueden renovar, pero eso no es fácil. Ese es una de las nuevas fronteras de la medicina, es el trabajo con las células madre, que está en sus comienzos, que aún no se han encontrado tantas aplicaciones, aunque hay algunos investigadores que tienen cosas interesantes. Pero la idea básica es que dentro de nuestro organismo muchas de nuestras células todavía conservan su posibilidad de diferenciarse hacia lo que el organismo necesita.
En un régimen adecuado de rejuvenecimiento con ayunos, alimentación biocompatible, ejercicio físico y manejo adecuado del estrés, puede ayudarte a activar esas células. Sin embargo, aún no tenemos la idea clara de cuánto, porque faltan más investigaciones. Es posible que con los años encontremos que sea mucho, pero lo que digo es que sí podemos hacer eso y también, sobre todo, el alargamiento de los telómeros, las células que ya están diferenciadas, es decir, que no son células madres, también las revitaliza. Es decir, yo podría usar la vía de la revitalización de las células que ya están diferenciadas para que los órganos rejuvenezcan, como lo hemos visto, con el rejuvenecimiento cerebral. Pero el régimen básico es el mismo. Entonces, claro, ya te digo, son dos caminos. El estilo de vida, que es lo que acabamos de hablar, cuando hablamos de ayuno, alimentación, ejercicio físico, manejo del estrés y los patrones mentales disfuncionales, por un lado, y por el otro, además, tenemos el ajuste de la autorregulación, que se hace con el ayuno, pues funciona ahí también, con técnicas como los baños de vapor, con técnicas como el chipón intestinal, con técnicas como la terapia de los hologramas, pero son dos vías que se pueden usar complementariamente. Esta es la medicina del futuro, la medicina sobre el estilo de vida y la medicina sobre la autorregulación. Y cómo manejarla, precisamente nos interesa tanto que estamos escribiendo ese libro que se llama Nuevos Paradigmas en Salud, para llevarle a la gente de un modo práctico estas cosas para que lo puedan hacer en su casa. Bien, siguiente, Susila, que no nos dice desde dónde nos está haciendo su pregunta. Recordar que es imprescindible que nos digas tu país. Bueno, pregunta, ¿se puede sustituir la carne, entiendo que roja, por pescado azul o blanco o por carne de ave? Bien, claro que sí, se puede. Lo que es más, como se sabe desde hace años, a nivel científico, el ser humano no necesita comer carnes rojas para estar en salud, para estar sano. No necesitamos. Lo que es más, con los conceptos actuales, si el ser humano va a comer carne roja, debe hacerlo con medida. Esto que estamos diciendo nosotros desde hace 30 años es lo mismo que se está diciendo hoy día en todo lo que es la investigación de punta en el mundo en la alimentación. Por ejemplo, si ustedes buscan en Harvard el plato del buen comer, diseñado por los investigadores de Harvard y de otra parte del mundo en el 2013, en abril del 2013, muestra cómo las investigaciones apuntan a que las mejores fuentes de proteínas para el ser humano son el pescado, las semillas oleaginosas, las leguminosas, el pollo, y no tanto ni los lácteos ni los huevos, que los sacaron en ese plato de las proteínas de alto valor, tal como nosotros lo hicimos hace años cuando desarrollamos la alimentación biocompatible. Y haciendo eso se mejoran los efectos. Recuerden que el año pasado, en noviembre, la Organización Mundial de la Salud aclaró a todo el mundo de que las carnes rojas y especialmente las carnes procesadas están implicadas en una serie de cánceres. Y de una vez salieron los grupos de la industria de la carne y todo eso a protestar y todo lo demás. Pero lo cierto es que eso que se dice, que se dijo la OMS, no fue porque se sentaron y dijeron vamos a decir oye esto para dar una noticia, no. Después de un año de revisión de un grupo de expertos en el área de la alimentación y la salud, de revisión de 1000 trabajos de investigación sobre el tema recientes y bien hechos, dicen, pues no podemos negar que la carne roja, si se consume frecuentemente, hace daño a la salud y acorta la vida. La recomendación es que los que les gusta comer mucha carne, que lo disminuyan a una vez por semana. Y el que quiera la mejor salud posible, que ni la consuma. Y hacemos un gran beneficio al organismo y un gran beneficio al planeta, porque una de las causas del efecto invernadero es la cría intensiva del ganado. La mayor parte, el 90% de los bosques que se han deforestado en el último siglo ha sido para destinar sus tierras a la cría de ganado. Por el otro lado, la misma producción intensiva de ganado genera gran cantidad de, por ejemplo, metano, que es un gas 50 veces más activo que el CO2 en el efecto invernadero. Entonces, por eso, si ustedes revisan las pautas de Naciones Unidas
sobre el efecto invernadero, van a encontrar que la importancia que tiene el consumo de carne y el daño ambiental es muy alto. Eso no es algo nuevo, puede que muchos no lo sepan, pero no es nuevo. Susila es de Madrid, España. Bien, siguiente pregunta. Danilo desde Venezuela pregunta, ¿cómo evitar las migrañas y el Alzheimer? Bien, son dos cosas diferentes. Bien, voy a empezar con las migrañas y la migraña es un solo problema general, pero hay dos tipos de origen de la migraña. Uno, el origen alimentario, el otro, la parte psicológica. Voy a explicarme. Algunos estudios han mostrado que hay alimentos que pueden desencadenar migrañas. Por ejemplo, el trigo, por ejemplo, el chocolate, por ejemplo, las carnes, en algunos casos incluso el pescado. Entonces, el detalle está en que a lo mejor si yo soy migrañoso y soy sensible a algún alimento, a mí a lo mejor yo soy sensible al chocolate y la otra persona es al trigo. Entonces hay que hacer una dieta que se llama dieta de eliminación, donde la persona come alimentos que no desencadenan migrañas, como de los cereales el único que no desencadena migrañas de seguro es el arroz integral. Entonces con ese cereal, algunas frutas y verduras, y entonces ir probando alimento a alimento para ver cuál o cuáles van a generar la migraña. Eso representa alrededor de un 30% de las migrañas. Y eso está en nuestro libro de dietoterapia, pero la idea básica es que tengo que averiguar si yo soy sensible a algún alimento. Un problema es que puede ser que yo coma hoy el alimento y mañana tengo la migraña. No es como, por ejemplo, lo que ocurre con el colon irritable, que consumía el alimento con grasa y a los 10 minutos ya tengo el problema. No, aquí puede ser que lo coma hoy y mañana me aparezca y no me dé cuenta. En la primera investigación que se hizo sobre migraña y alimentación fue por allá en el 89 y se publica en la revista Lancet en un hospital de Londres. En este caso era un grupo de niños que estaban hospitalizados por migraña. Las migrañas en los niños son raras, pero son muy, muy terribles e incluso pueden llegar a convulsionar a estos niños con migraña y cuando es muy severa los hospitalizan. Entonces fue cuando empezaron a hacer las primeras pruebas de las dietas de eliminación y se dieron cuenta que eran sensibles a lácteos, carnes, maíz y trigo, esos niños, la mayoría, no todos. Cuando le retiraban esos alimentos, las migrañas se mejoraban en pocos días y no habían. Cuando le daban algunos de esos alimentos, aparecían. E incluso, esto puede ser tan importante que hubo un momento en que los niños empezaron a tener migrañas sin darle ninguno de estos alimentos y los médicos, bueno, ¿qué pasará acá? No están recibiendo ningún alimento desencadenante y tuvieron migraña. Y entonces un residente del hospital de Londres se va a la cocina, habla con el chef, ya le dice, no, está bien hecho. Yo mismo personalmente, como sé que es un trabajo especial, yo mismo superviso que no vayan a haber problemas. Sigamos hablando, algo nuevo en la alimentación de ellos, la pregunta del residente. Lo único que le ha agregado nuevo es una salsa, pero esta salsa no tiene problema porque es una salsa de productos naturales, básicamente de un curry. Entonces miran y cuando ven, dice espesado con fécula de maíz y los niños van a sensibles al maíz. Es decir, nadie supo, pero le dieron una cantidad pequeña y ya al otro día empezaron las migrañas. Esto es, pero la mayoría de las migrañas son de origen por estrés. ¿Qué quiere decir que son por estrés? Si la persona hace un entrenamiento para aprender a manejar su estrés, las migrañas desaparecen. No es que disminuyen, desaparecen si es por estrés. Entonces, eso ya implicaría otra cosa. El Alzheimer es diferente. El Alzheimer es una enfermedad que ocurre porque se acumula en el cerebro una proteína que se llama beta-amiloide y se dañan las estructuras cerebrales, especialmente el hipocampo. Bien, en este caso, todo lo que hemos dicho tiene que ver con la prevención del Alzheimer. Y si hubiera habido más tiempo, para tenernos que investigación, hubiéramos podido tocar esto, pero eran 6 horas de conferencia, lo cual no es práctico. Pero sí se sabe, por ejemplo, que las dietas pobres en calorías
ayudan a reestructurar el cerebro y los ayunos. Y eso tiene un valor enorme en la prevención del Alzheimer. También se sabe, por ejemplo, que la monodieta de manzanas también ayuda en estos casos. Se sabe que el ejercicio físico tiene un valor gigantesco para retrasar el desarrollo del Alzheimer o para evitarlo. Se sabe también que las personas que se mantienen mentalmente activas aprendiendo también tienen un cerebro en buen estado. Se han encontrado personas con lesiones cerebrales de Alzheimer avanzado que se mantienen bien, pero son personas que comen mejor, que son activas y que son activas físicamente y que están aprendiendo y que son inquietas por aprender. Entonces, el Alzheimer no siempre se manifiesta con la misma intensidad cuando tiene un grado de daño. La intensidad de manifestaciones con un grado de daño determinado también depende del estilo de vida. Muy bien, doctor. Seguimos. Adriana García pregunta, ¿cuál es la mejor manera de empezar con el ayuno cuando no tenemos este hábito? Bien. Hay dos, ya lo dijimos, pero lo toco de otra manera porque sí. Hay dos maneras. Cuando es emergencia, a mí me llega a veces algunas personas, para poner un caso, hace algunas semanas me llegó una persona con un cáncer avanzado, agresivo, que le habían dicho en el hospital que ya no había nada que hacer. Entonces, él no está acostumbrado a ayuno ni nada por el estilo, pero le instalamos, hablamos con él, con la familia, un ayuno de 3 días. Su cuerpo estaba muy enflaquecido por el cáncer. Establecimos de entrar a un ayuno de 3 días. Y luego empezamos un tratamiento ya específico. En ese sentido, el QEP nos permitía el ayuno debilitar las células malignas tanto que fuera sensible al tratamiento y el hombre, los tumores empezaron a disminuir de tamaño. Entonces, fue una manera de empezar, era una manera de empezar de emergencia. Es decir, sí podríamos empezar con un ayuno más largo. Nuestra recomendación, de todas maneras, es, como dije hace rato, empezar progresivamente ayunos matutinos, luego 2 veces al día del desayuno y no la comida de mediodía, y luego sí un día semanal de ayuno. Pero le digo, en emergencia se puede hacer más severo el régimen. Ángela desde Colombia pregunta, ¿cuáles son los síntomas de que nuestro cerebro está envejeciendo? ¿La edad física de nuestro cerebro es la misma que nuestra edad cronológica? Bien. En la mayoría de las personas, la edad física y la edad cronológica son las mismas. Hay un grupo pequeño, muy pequeño, de personas que tienen el cerebro más viejo que la edad física. Cuando se ha estudiado ese grupo, digamos como del 15-20% de la población, contra el 80%, pues es un grupo pequeño, son personas o que tienen problemas genéticos, los hay, pero la mayoría es porque tienen problemas importantes de estilo de vida. Y tiene que ver con lo que ya vimos, una dieta muy inadecuada, descansar mal, manejo inadecuado de emociones, falta de sedentarismo. Pero también hay personas que tienen un cerebro más joven que representa para la edad. Desafortunadamente, el grupo es mucho más pequeño, como el 5% de la población. Pero son personas que están aprendiendo siempre, habitualmente, son personas optimistas, alegres frente a la vida, y la mayoría de ellas tienen una alimentación mejor que el promedio y suelen ser activas. Entonces, la edad del cerebro casi siempre es la edad cronológica. Entonces yo asumo, a menos que hayan pruebas específicas como una resonancia magnética nuclear que me mida el tamaño del cerebro y que lo compare con la edad que debería tener, pero a menos de que no haya pruebas específicas, yo voy a asumir que el cerebro tiene la misma edad de la persona y que vamos a trabajar a partir de ese punto. Entonces, si la persona tiene una edad cronológica, el otro día me llega un locutor muy conocido, joven, con un programa de radio muy bonito, a la consulta con un cerebro brillante. Entonces venía con su asistente. La asistente fue la que lo trajo obligado a la consulta. No, mira, es que él es muy valioso, pero no, hay que llevarlo. Lo trajeron. Al finalizar yo le dije a ella que pasara para que oyera las recomendaciones, porque lo iba a empujar. Entonces, yo le decía, mira, tu cerebro funciona bien, tiene muy buena memoria, atención, concentración, capacidad de análisis, y está muy bien. Si quieres que eso funcione bien en los próximos 60 años, debes empezar hoy. Y debes empezar a comer mejor, a ser más activo, a cuidar tu organismo,
para que siga funcionando muy bien todo el tiempo. Él me agradeció, eso fue hace años, y hace unas semanas me regaló un libro que estaba publicando, porque ha seguido las recomendaciones y dice que ha mejorado varias cosas, pero lo fundamental es que hizo un cambio de óptica, porque dijo, yo, mi mayor tesoro es mi salud, la voy a cultivar. Siguiente pregunta. Marisa, desde Madrid, España, ¿el líquido cefalorraquídeo, puede ser, juega algún papel en el rejuvenecimiento del cerebro? Bien, claro que sí. El líquido cefalorraquídeo y también el estado de las células, el estado de la circulación del cerebro y sobre todo el metabolismo de las neuronas y la neuroglía. Si juega un papel, todo esto se ajusta con las medidas que hemos dicho. Así que al final no se trata de un componente específico. Se trata, cuando yo ajusto mi estilo de vida y hago autorregulación, no tengo una terapia específica, como decíamos en la conferencia, que habían intervenciones, estilo de vida y autorregulación. Las intervenciones son específicas. Una intervención puede ser una cirugía. Una persona tiene un problema de obstrucción de las arterias coronarias, se le pone un puente entre una arteria y otra, un puente que va de una obstrucción, entonces un bypass coronario es una intervención. Otra intervención puede ser que le dé un medicamento a una persona que tiene una infección, un antibiótico, es intervención. Hay terapias de intervención, que es en la que se basa la medicina convencional que hoy conocemos y muchas terapias alternativas, intervención. Lo que estamos mostrando es que hay nuevas dimensiones que son muy importantes y que tenemos que ir hacia ellas si queremos tener una medicina de verdad eficiente. Esas nuevas zonas de trabajo, además de las intervenciones, que hay que seguirlas conservando y desarrollando, son el estilo de vida, que modifica profundamente el organismo, y la autorregulación, el ajuste de la autorregulación orgánica. Entonces, estas medidas son de autorregulación, son generales y no van específicamente a un segmento, como sería una intervención a nivel del líquido cefalorraquídeo o una intervención a nivel de darle un complemento nutritivo, etc. Jaime Zamudio, desde Tijuana, México. ¿Qué ocurre cuando en una persona se genera reacción alérgica al consumo de oleaginosas como nueces, almendras, cacahuete, etcétera? ¿Cuál es la sugerencia en estos casos? Bien, varias cosas. Algunas oleaginosas son alérgenas, otras no. Claro, el único alimento que es imposible que sea alérgeno es el agua, pero fuera de eso, casi cualquier alimento puede generarnos alergias. Bien, pero dentro de ellas hay uno que se nombró ahí, que se llama cacahuate o maní. Muchos autores clasifican al cacahuate o maní como semilla oleaginosa o fruto seco, pero la realidad es que biológicamente el maní o cacahuate no pertenece a ese grupo, es al grupo de las leguminosas. Y por lo tanto hay que clasificarlo ahí. Tiene características leguminosas porque es una leguminosa. Ahora, el resto de los que se nombraron sí son oleaginosas. De las oleaginosas, entonces la que queda después del cacahuate o maní como generador de alergia, ya en las oleaginosas, es la nuez. Las nueces, pues sí, pueden generar alergias y eso es una de las cosas que más se han comprobado, pero las demás no. Las demás no son muy alérgenas, así que la idea es que yo, particularmente, después de más de 30 años de viendo personas con alergias alimentarias, no conozco a nadie que sea alérgico a todos los oleaginosas. Teóricamente puede ser que alguien se saque la lotería de que genera todas esas alergias, pero sería una excepción 1 en 2 millones de personas o en 5 millones, no sé. Pero en general no vamos a conseguir eso. Sin embargo, si alguien es alérgico a eso, te quedan 2 caminos. El primero es que no las debe consumir. Y el segundo, mejorar la reactividad alérgica. Entonces, no estoy hablando de la intervención. La intervención es que dar antialérgicos como antihistamínicos y otras cosas y disminuye mi reacción alérgica. Y el otro es ya la medida de autorregulación, hacer que mi sistema inmunológico se autorregule mejor
y entonces sí puedes ahora tener menos alergias y algunas desaparecer. Estas terapias de autorregulación, especialmente la hipertermia, también van a disminuir la reactividad alérgica de las personas. Por eso cuando hablamos de hipertermia, aparte de los que estaban escritos, dijimos alergias, porque puedan mejorar mucho. Es decir, son cada vez menos alérgicos y alérgicos a cada vez menos cosas si se hace la terapia hipertermia con la constancia adecuada. Pero no es la única terapia que puede disminuir ese problema. Lo que digo es que siempre hay recursos, siempre hay opciones para trabajar. Y en general, si una persona llega a mi consulta y me dice que es alérgico a todas las semillas oleaginosas, yo empiezo a desglosar una por una, porque de entrada veo, es posible que esté exagerando, que sea una metáfora, que en realidad sea alérgico a 2 o 3. Siguiente pregunta de Ana María. ¿Cómo se sube la temperatura corporal? ¿Cómo se hace la hipertermia? Muy bien, Ana María. Bien, decíamos que hay básicamente 2 métodos. El primero es con un aparato de circulación extracorpórea. Se saca la sangre del paciente, entra al aparato, la calienta y vuelve a entrar a la persona. Eso requiere alta tecnología y es muy complicado. El otro es el método de María Schlenz. María Schlenz fue una austríaca que desarrolló este método cuando su hijo tenía un problema de una meningitis severa que había hecho que el pediatra que lo tratara dijera que se preparara para lo peor porque el niño no iba a vivir mucho tiempo más. Ella, es un poco largo el cuento, así que voy a ir al grano, empieza a hacer la terapia de la cual les vamos a hablar, y el niño se cura en pocos días. ¿En qué consiste? En hacerle una trampa al organismo. ¿Por qué no sube la temperatura de la persona cuando la persona va al baño de vapor o al sauna? Por una razón. Porque suda y además hace que el cuerpo manda la sangre a la periferia, es decir, a la piel, para que actúe como un radiador. Al circular mucha sangre por ahí y sudar, se enfría. Entonces ya el cuerpo mantiene su temperatura, porque es muy eficiente. ¿Qué hace? Engañar al cuerpo y hacerlo que meta calor. En ese sentido hay varias formas hechas. Una de esas fue la que se usó en esta investigación, que son con lámparas que calientan la parte superficial y hacen que el calor vaya penetrando. O también con algunos baños de inmersión. El detalle es que se requiere, cuando nosotros damos los cursos de terapia de alto impacto, como que vamos a ver en agosto, damos todos los detalles finos porque si me lo hago mal, puedo generar daños orgánicos. Tengo que conocer las precauciones, las indicaciones, las contraindicaciones y la técnica al dedillo y hacer la práctica hasta que ya se pueda hacer bien. Pero la idea aquí es engañar al mecanismo autorregulador en el cual el calor, en vez de salir por la radiación, penetre. Y hay varias formas de hacerlo. Bien, siguiente pregunta de Guillermo desde Chile. La serotonina es una hormona que se produce en el hipotálamo. ¿Qué efecto produce en nosotros? Bien, la serotonina no se produce solo en el hipotálamo, se produce en muchos lugares del cuerpo. En el sitio que más se produce en el cerebro es el cerebro medio. Por supuesto, incluye el hipotálamo. El efecto de esto es mantenernos en estado de confort. En ese sentido, hace que las funciones cognitivas y las funciones de desempeño se hagan más fáciles. Entonces, cuando se hace más fácil, cuando se facilita eso, entramos en un tono mental diferente a que cuando todo está lentecido y dificultado. Y la producción tiene que ver con varias cosas, con la alimentación, con mi actividad física, con mi descanso y con mi actividad mental. Pero, les repito, se produce en muchos lugares del cuerpo. Bien, siguiente pregunta de Mariana, que no nos dice Mariana desde dónde nos está haciendo su pregunta. Pregunta, ¿qué es la ortigadura? Bien, la ortigadura es una técnica terapéutica
para ajustar la autorregulación orgánica y del sistema inmunológico. Consiste en usar una planta cuyo nombre científico es Urtica dioica, llamada popularmente de muchas maneras, ortiga, mala mujer, pingamosa, pica pica. Tiene una serie de nombres en diferentes partes, pero el nombre científico es Urtica dioica. La característica es que es una hierba que tiene en las hojas unos pelitos urticantes, ricos en ácido fórmico. Cuando la persona se roza, entonces sale un rash y, por supuesto, después de un rash hay comezón o prurito, picazón. Y la gente, pues, que tiene respeto a la planta, no acercársele porque le va a producir el rash y la consecuencia de enrojecimiento y picazón o comezón de la zona. Cuando eso se hace de una manera sistemática y yo ortigo a la persona, también hay grandes cambios inmunológicos y de autorregulación. Entonces, por ejemplo, una persona tiene un dolor severo en un lado por una neuritis. Se ortiga la zona y el dolor pasa. Claro, queda la comezón y las ronchas, pero eso fácilmente luego de un rato, con aplicar una compresita fría, mejora y pasa la incomodidad, pero se reajusta. No es el uso principal ni el único, se puede usar en terapias por problemas reumáticos severos, en algunos cánceres, también se utiliza para mejorar la depresión, pero ya te digo, consiste en aplicar a la persona la ortiga. Y de nuevo, como ocurre con todas las terapias, hay que hacerla gradualmente, como ocurre con la hipertermia, como explicamos con los baños sauna, hay que hacerla gradualmente. Yo no puedo llegar y ortigar a la persona intensamente todo el día porque puede entrar en shock. Pues empiezo yo ortigándola con suavidad, un rocecito con la planta para producir una reacción suave, y con el tiempo, a medida que se entrena en el organismo, puedo ya hacer un contacto más intenso y ya las reacciones son más controladas, pero tiene el efecto curativo. Tiene cierto paralelismo con la apiterapia sin ser lo mismo, pero en el sentido que ambos generan grandes reacciones inmunológicas, en ese sentido hay cierta familiaridad. Realmente funciona muy bien. Normalmente, cuando uno la hace en el medio de una clínica o un medio de una casa de reposo, a las personas que requieren la ortigadura, normalmente luego de ser ortigadas, las mete uno en un baño de vapor por unos minutos, y luego sí, suavemente le pasa una toalla humedecida con agua fría para que vuelvan a la normalidad, y la gente empieza a dormir como niños, se siente mejor, pero aparte del bienestar que hay una reorganización del sistema inmunológico y de la autorregulación. Adriana García pregunta, ¿el ayuno puede ser de cualquier fruto o planta o va a depender de lo que necesita el cuerpo? Bien, más bien el ayuno no debería de ser de alimentos. El caldo ya de verduras, se comen varias verduras que se cocinan de la estación, se toma el agua. Pero sí se podría comer alguna fruta o algún alimento, siempre y cuando se respete el límite. Me explico. En medicina se considera ayuno a un régimen de menos de 300 calorías al día. Mientras yo no llegue a las 300, eso es ayuno, aunque coma algo. Pero la idea principal del ayuno es el dejar de aportar alimentos. Hay ayunos que se pueden hacer solo con agua. Ok. Hay algunos otros ayunos, nosotros lo hacemos con cierta frecuencia, con agua de coco tierno. Pero también puede ser ayunos tomando caldo de verduras y eso. No recomiendo comer porque nosotros los seres humanos tenemos un problema que es que nuestra mente tiende a funcionar como en cascada, como el que se desliza por un tobogán. Si me como un pedacito ahorita, otra vez me da la misma sensación para comer más y termino rompiendo el ayuno. Entonces, lo que se ha observado desde los trabajos del doctor Buchinger es que si se toman caldos de verduras, la persona, si toma lo suficiente de solo el agua, eso no tiene casi calorías porque no he dejado que se deshagan las verduras, la persona va a sentirse, al tener un volumen suficiente, llena y ya no siente angustia ni problemas. Ese es el gran aporte del doctor Otto Buchinger a lo que es la disciplina del ayuno. Entonces,
yo normalmente no recomiendo comer nada, sino más bien este tipo de consumo. Otra cosa son las monodietas que no son ayuno. Yo he oído personas, yo hago un ayuno a la semana comiendo uvas. Eso no es ayuno, eso es una monodieta de uvas. Es otra cosa, no confundir. Concepción desde Vigo, España, pregunta, ¿cuál es su opinión sobre el TA65 comercializado como complemento nutricional de alto coste económico que promete alargar los telómeros y frenar los efectos del envejecimiento? Si hay algún laboratorio más fiable. Bien, es una pregunta difícil, pues, porque es que una cosa es lo que dicen los laboratorios y otra cosa es la realidad. Es cierto que el premio Nobel del 2009 se da por el uso de esta molécula, pero vamos a hablar un poquito de más cómo es. Esto es un compuesto extraído del astrágalo, de una variedad de astrágalo asiático, de la raíz, y que sí se ha encontrado a nivel experimental en animales de laboratorio que puede alargar los telómeros porque activa la telomerasa y aparece signo de rejuvenecimiento. Eso sí es cierto, hasta ahí es cierto. Ahora, investigaciones en seres humanos que muestran que lo mismo con los seres humanos no hay. Y eso sí es importante que lo sepan. El hecho de que algo ocurre en ratones hace ver que ocurrió en un ser biológico mamífero y hay cierta proximidad genética del cerca del 70%, pero nos queda un hueco de un 30% donde puede variar, como ocurre muchas veces, el efecto en seres humanos. Entonces, yo particularmente, a pesar de que aquí en México hay disposición de la molécula a precios diferentes, yo no la recomiendo porque tengo cosas que sé que funcionan bien en el ser humano y no esto que es solo en este momento un boom comercial en algunos países. Entonces mi recomendación es ser prudentes y que siempre habrá una moda para estas cosas y luego de una viene la otra y la otra y la otra y por supuesto las modas pocas veces cumplen lo que prometen pero dejan mucho dinero al que la implanta. Yo pienso que es, y en general, mejor para la actividad de telomerasa, lo que hemos visto que funciona en el ser humano, que hemos sido lo que hemos venido hablando, y yo no he recomendado nunca ni recomendaré una molécula cualquiera, esta o cualquier otra, hasta que no conozca en seres humanos sus efectos y sus efectos secundarios, especialmente los efectos secundarios a largo plazo, porque puede ser que haya un efecto beneficioso inmediato que se ve contrarrestado con un efecto perjudicial. Un ejemplo de la historia. Cuando se empezó a dar a hombres de cierta edad testosterona, se revitalizaban, rejuvenecían, pero aparecía cáncer de próstata agresivo. Entonces, eso no se vio al principio, pero llegó. Bueno, pues la siguiente pregunta de Cristina desde México. Para aplicar terapia de hologramas que ayude a rejuvenecer el cerebro, aparte de este órgano, ¿qué otros se tendrían que tratar? Muy bien. Es cierto, la terapia de hologramas para mejorar el funcionamiento cerebral se hace, estoy poniéndome los audífonos para oír mejor mientras recupero la señal principal. Se hace, en cerebro, pero hay que buscar también en toda la columna vertebral. ¿Por qué? Porque cuando hay disfunciones en la columna vertebral, cuando hay una compresión o congestión en algún área de la columna vertebral, vértebras con movilidad limitada, por ejemplo, también hay un fenómeno que se llama de neurona facilitada que interfiere con el funcionamiento cerebral. Trabajamos ahí. Y además, hígado y riñones. Entonces, eso sería terapia de hologramas para mejorar el funcionamiento cerebral, cerebro, buscar si hay alguna alteración en columna vertebral, buscarlo holográficamente, si aparece alguna alteración, tratarla, y tratar hígado y riñones. Ajá. Bien, ¿todo bien, doctor? Sí, ajá. ¿Todo bien? ¿Tu cámara puedes bajar un poquito más? Gracias. Ay, y estás un poquito oscura, pero no pasa nada. Sí,
Sí, la otra ya se activó, pero... No pasa nada. Bien, sí, ok. No pasa nada, seguimos ahí que ya... Seguimos, sí. Sí, Sí, tiene razón, no me arriesgo a abrir la otra. sí, Sigamos. mejor, que ya nos quedan pocas preguntas, nos quedan 4 preguntas, ¿vale? Siguiente pregunta, Roberto, Ajá, desde México, ajá. pregunta, ¿es dañino la sobredosis en el consumo de oleaginosas? ¿Cuánto es consumo excesivo de oleaginosas? Bien. Sí, puede haber excesos en el consumo de cualquier cosa. Si yo me tomo 10 litros de agua, de una vez me intoxico, intoxicación hídrica. Y no porque el agua sea malo o lo que sea, lo mismo ocurre con cualquier alimento, incluyendo las oleaginosas. Bien, normalmente nosotros decimos que al día la persona debe comer como máximo, lo que le cabe en el puño en la mano agarrando así. Es una buena dosis para una oleaginosa específica dada. Pero por supuesto, si yo combino, puede ser una dosis un poco más alta. Siguiente, ¿seguimos, doctor? Sí, sí, por favor, es que ya creo que voy a tener la imagen completa. Ajá. Sí, ya. Ahora sí tengo la imagen Tenemos un eco, el otro sí puede cerrar ahora. De acuerdo. Muy bien. Seguimos. Ajá. Lucero Piña, desde Guadalajara. ¿Qué opina usted sobre la capacidad cerebral que utilizamos? ¿Cree usted que el ser humano en su plano terrenal, es capaz de adquirir un estado de levitación? Bien. Con respecto a la primera pregunta, con respecto a la capacidad de cerebral que usamos. Bien, de acuerdo a las evidencias disponibles, nosotros usamos una pequeña parte de nuestras posibilidades cerebrales. Eso significa que nosotros si la precisión de Einstein con respecto a esto era correcta, estamos usando aproximadamente el 5% de nuestras facultades. Hay gente que dice que no, que eso no se puede calcular, y tienen razón. Hay gente que dice, no, estamos usando el 10%, otros que dicen, no, menos del 5%. Bueno, por eso digo, es una apreciación. Pero en todo caso, lo que significa esto es que solo usamos una parte pequeña potencial. Para usar un porcentaje mayor del potencial, ha habido mucha preocupación. Y de nuevo hay moléculas de moda, en las cuales sencillamente son modas y que no tienen, la mayoría de esos casos, de dónde sacar para decir que funcionan. Pero sí hay cómo incrementar la capacidad cerebral, o perdón, el uso de esa capacidad que tenemos, ¿no? Incrementar el porcentaje. Y dentro de las formas conocidas hay una muy interesante que es tener claro qué hago yo aquí. Voy a explicarme mejor. Nosotros, los seres humanos, nacimos con ciertos talentos y aptitudes diferentes los unos de los otros. No hay dos personas que tengan los mismos talentos y aptitudes, quizás excepto los hermanos gemelos univitelinos que se criaron juntos. Pero fuera de esa semejanza tan alta, si los hermanos gemelos univitelinos se separan temprano, incluso desarrollan diferentes habilidades. El detalle está en que si yo tengo un propósito constructivo en la vida, automáticamente empiezo a usar un porcentaje mayor de mi capacidad. Si yo me hago preguntas insistentemente buscando las respuestas en mí, empiezo a usar una capacidad más alta de mi habilidad inicial. La escuela quizás se ha equivocado en eso. La escuela le da la respuesta a los muchachos. Entonces, al final no nos ponen a crear y aprender, creando y aprender de nuestra experiencia y por nuestros propios medios, sino nos ponen a repetir lo que otros dijeron. Por lo tanto, se utiliza la memoria y la lógica como fuente de aprendizaje,
pero no nunca la autoconsulta y el descubrir, que es lo más importante. Pero si nosotros nos ponemos a buscar cómo descubrir cosas de la vida cotidiana, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, y a preguntarnos, en la misma medida en que empezamos a hacer eso, ya automáticamente la mente se ajusta a un nivel más alto de funcionamiento. Entonces, ese es uno. El otro detalle, ya repito, tener una misión de vida, saber para qué vine, eso hace que se utilice una capacidad más alta. Y finalmente, tener una motivación. Yo aprendo y me desempeño mejor en lo que más motivado estoy. Si a mí me gusta mucho el fútbol y realmente me meto en eso, termino sabiéndome los numeritos del fútbol al detalle, como en qué equipo tuvo tal jugador, cuál ha sido su desempeño año tras año. Pero si no me interesa, por muy buena memoria que tenga a disposición, no voy a tener esos datos. Entonces, son aspectos, pero nada de esto es comer esto, como el otro, que puede tener algún valor secundario, pero lo principal es la forma en que usamos nuestro cerebro y la forma como abordamos la vida. Toda persona que quiera vivir una vida intensa y productiva debería tener metas claras y retadoras por delante. Clara significa que sepa exactamente lo que quiero hacer y retador significa que vaya más allá de lo inmediato. Porque yo digo, bueno, mi meta es, como gano tanto al mes, me queda tanto, voy a pedir un automóvil algún día, es una meta, pero no es retadora como decir, ok, el año entrante voy a tener un automóvil, aunque no gano lo suficiente, voy a ver cómo busco un crédito, genero un ingreso adicional, etc. Entonces pongo a funcionar una parte importante de mi mente porque tengo una meta retadora. Metas retadoras, misión clara en la vida y alto nivel de interés en un área son factores fundamentales para que usemos un porcentaje más alto de nuestra mente sin esfuerzo extra. Siguiente pregunta de Belkis. Pregunta, si la pérdida de peso es acentuada con la dieta baja en calorías, ¿debo suspenderla? ¿O debo revisar la dieta? ¿Los alimentos los ingiero solo cuando tengo hambre y me siento muy bien? Ajá, bien. Esa pregunta es muy amplia y muy interesante. Las investigaciones que hay hasta ahora muestran que todos los seres biológicos, incluyendo los mamíferos y a nosotros, podemos estar largos periodos de tiempo con dietas hipocalóricas y perdemos peso, pero nos estabilizamos en un peso, no seguimos perdiendo peso. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que si yo hago el estudio de cuántas calorías yo requiero al día y como hago ejercicio físico y tal cosa, requiero 2.800 calorías, supongamos. Si yo empiezo un régimen de 2.200 calorías, voy a perder peso. Pero mi organismo también va a generar adaptaciones y llega a un peso en que yo me estabilizo y no pierdo más peso. Entonces, el detalle es que está la capacidad de adaptación. Lo cierto es que si las dietas de baja carga calórica, las dietas hipocalóricas, se prolongan, empiezan a aparecer fenómenos de enlentecimiento del envejecimiento, se evitan muchas enfermedades y se evita la disfuncionalidad en cuanto a que la persona se vaya discapacitando, se vaya incapacitando con el tiempo, si no se mantienen todas las funciones en buen estado. Entonces, sí se pueden hacer dietas hipocalóricas hasta severas a largo plazo. En animales de experimentación se han hecho dietas hipocalóricas para cada especie hasta el 60% y no hay daños orgánicos si la alimentación da suficiente cantidad de vitaminas, minerales y otros nutrientes o fitoquímicos protectores. Una dieta hipocalórica implica darle menos grasas, menos carbohidratos, menos proteínas de las que dicen las tablas. Y se puede mantener la gente sana. De eso hay evidencias en grandes cantidades desde 1935 que se hizo la primera investigación en ratas. Hasta nuestros días hay muchísimas evidencias de las cosas mejor consolidadas. Entonces, sí se puede hacer a largo plazo una dieta hipocalórica con beneficios, sin daños. Esto, repito, no es nuevo, pero es muy importante. La otra parte de la pregunta, ¿cuál era? La otra parte, los alimentos los ingiero solo cuando tengo hambre y me siento muy bien.
Muy bien. Esa segunda pregunta también es muy importante. Vean. Si tú no tienes hambre, no debes comer. Esa parte es correcta. Como norma general, si no tenemos hambre, no debemos comer. Si no tengo hambre por una razón emocional, porque sufrí un choque emocional, murió un ser que quiero mucho, y no me da hambre por 2 días, no comas en 2 días. O si no tengo hambre porque amanecí sin hambre y no sé por qué, tampoco comas. Pero lo contrario no es cierto. Por esto, nosotros, como seres biológicos, estamos diseñados para comer más de lo que necesitamos. El programa biológico es un programa de supervivencia. Como en la naturaleza hay periodos de abundancia de alimentos y de escasez, cuando hay alimentos estamos programados para comer más, para que cuando no haya alimentos, sobrevivir. Bien, entonces, siempre que tengo hambre no debo comer. Lo que es más, si yo como solo cuando tengo hambre y como sin medida, entonces tendré una vida corta. Como la que tiene la mayor parte de la gente, 75 años de promedio, 80. Si quiero tener una vida larga, que significa por encima de los 90 años y en buen estado, debo de tener momentos en que aunque tenga hambre no coma, momentos de ayuno, o momentos en que, como se hace en Okinawa, que es el sitio donde más centenarios en el mundo, en Okinawa, la gente practica el hara hachibu, que es que yo como hasta que siento que me he llenado en un 80% y me levanto de la mesa. Tengo que masticar muy bien, eso demora unos 20 minutos en producirse ese grado de llenura y no sigo comiendo. En ambos casos se generan dietas de baja carga calórica y en ambos casos funciona bien, pero entonces la idea es, si no hay hambre, no comas. Y si hay hambre, debes regular eso porque la biología te lleva a comer en exceso. Bien, la última pregunta, doctor, que nos hace dos amigas, que es el mismo tema de la monodieta con manzana, si hay alguna restricción y cuántas veces se puede realizar a la semana. Bien, la monodieta de manzanas es una dieta que tiene grandes beneficios. Por supuesto, por ejemplo, mejora la eliminación de los líquidos del cuerpo, potencia el funcionamiento hepático en el sentido de que hace las enzimas fase 2 del hígado, son las desintoxicantes, se activan y funcionan mejor. También ayuda a que el organismo, las defensas mejoren, suban, es decir, tiene sus grandes beneficios. Cuando nosotros mandamos dieta de manzana por alguna razón, solemos mandarla 1 o 2 días por semana durante un tiempo que a veces puede ser largo. Una persona podría hacer monodieta de manzanas 2 días a la semana durante toda la vida con grandes beneficios. Normalmente se manda por tiempo limitado porque la gente pues no tiene muchas veces la disposición a hacerla a largo plazo. Un detalle sí importante en la monodieta de manzanas, como se activa la fase eliminadora del hígado con las enzimas eliminadoras con la manzana, para facilitar la salida de todos esos detritos celulares, esos desechos, al cerrar la monodieta de manzanas debe la gente tomarse 1 o 2 cucharadas de aceite de oliva para que por vía biliar salga. Y entonces se cumpla el proceso depurativo correctamente. El otro detalle es advertir contra algo que apareció en Internet, que es peligroso. En Internet, lamentablemente, aparecen cosas muy malas y también buenas. Pero una de las cosas que yo me parece que vi que me alarmó más es que decía por allá alguien que las semillas de manzana son 10.000 veces más poderosas que la quimioterapia y que podría ayudar a resolver el cáncer. Eso es muy bueno para obtener links y para que sea viral, pero muy malo para la salud. Las semillas de manzana en cantidades suficientes pueden ser mortales. Hay reportes a nivel internacional en los centros de control de toxicidad de gente que se ha consumido 30 semillas de manzana y ha muerto. La manzana contiene arsénico en la semilla. Entonces, si vamos a usar semillas de manzana que sean pocas, unas 3, 4 días como máximo, que ahí no vas a tener el efecto tóxico, pero si tú multiplicas por 10 la dosis, puede ser muy grave. Entonces, la monodieta de manzana se hace comiendo toda la manzana menos las semillas.
Y para terminar, los invito al próximo programa nuestro con Mindalia Televisión, que es la presentación del libro Los nuevos paradigmas de la alimentación, donde habrá una sorpresa muy especial sobre cómo conseguir el libro de una manera muy sencilla. Bien, doctor, brevemente una pregunta que nos ha entrado otra vez a última hora, si puede contestarla. Ajá. Lucero Piña, que no nos dice desde dónde nos hace su pregunta, pregunta, ¿existe algún efecto nocivo sobre el insumo constante de la cafeína como sustancia colinérgica e inhibidora de adenosina A1 y A2 que manifieste algún deterioro de tipo cognitivo y de memoria? Bien, mira, Lucero, varias cosas. Como tú sabes, el efecto de un producto como la alcaloide de la cafeína o cualquier otra sustancia medicinal depende de la dosis. El uso a bajas dosis a largo plazo de la cafeína no tiene problemas. El ejemplo es el uso mundial del café. La gente consume café en muchos países del mundo con frecuencia, sin problemas importantes, a dosis habituales de 1 o máximo 2 tazas al día. Hay un metaanálisis publicado hace pocos años, los detalles finos, si me lo piden por internet yo te los mando para que revises la investigación, que he hecho un metaanálisis para las personas que no ubican eso. Es un estudio de varios estudios científicos. Si yo agarro varios estudios científicos sobre un tema y hago un estudio científico de eso, con metodología estadística. Bien, en ese metaanálisis se muestra que el consumo de 1, 2 o hasta 3 tazas de café no se ven efectos de acortamiento de la vida, pero cuando son 4 tazas en adelante sí hay acortamiento de la vida, y mientras mayor cantidad de tazas más, por lo que nos muestran que los alcaloides del café, la cafeína y otros sí pueden tener efectos negativos a largo plazo. A mí lo que me preocupa de todo esto es la irrupción de las bebidas llamadas energéticas en el mercado mundial, que tienen concentraciones de cafeína mucho más altas que el café que nos tomamos en la casa, y que por lo tanto pueden hacer que se generen los efectos a largo plazo negativos del café con más facilidad. Ahora, mi recomendación con respecto al café. El café, 1 o 2 tazas al día no son perjudiciales, pueden ser beneficiosas. Pero mi recomendación para mis consultantes es: no tome café. ¿Para qué? El café es una excelente, la cafeína es una excelente fármaco, una excelente droga que ayuda a que las neuronas se activen. Entonces yo digo, no tomes café hasta que no llegues a la edad en que tus neuronas empiezan a fallar. Entonces, con tomar 1 o 2 tazas al día, reactivas tus neuronas y ya tienes un beneficio que no obtendrías si eres tomador de café toda la vida, y tendrías que pasar a un método terapéutico más inseguro, más problemático. Entonces, el café es un medicamento maravilloso, lo podemos usar. Mi recomendación, repito, es no tomar café hasta que tus neuronas ya empiecen a tener fallas, y entonces tómate 1 o 2 tazas de café al día, activas las neuronas y tiene todos los beneficios estimulantes del café, que además tiene otra serie de beneficios que, como nos está acabando el tiempo, pues no podemos hablar. Pero el café, como decía mi abuela, ni tan calvo ni con 2 pelucas. Es decir, puede ser cero, tiene su beneficio a largo plazo en el sentido que me guarda el café para cuando lo necesite, pero pequeñas cantidades realmente no te van a perjudicar. Bien, agradecemos al doctor García Chacón esta información que ha compartido con nosotros, y a todos vuestra importante participación. Son miles de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo Venezuela, Colombia, Portugal, España, Chile, Argentina, México, Perú, Bulgaria. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales, o haciendo alguna donación si lo deseas, entrando en Mindaliatelevisión.com en la sección de conferencias en directo. Puedes ver la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en Mindaliatelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos minutos para que se despida nuestro ponente de hoy.
Doctor García Chacón, últimas palabras de despedida para ti. Bueno, primero, gracias a Mindalia Televisión por esta oportunidad que me da y por sentirme honrado de poder comunicarme con todos los televidentes de Mindalia Televisión. Cuente con nosotros, estamos a la orden, seguiremos en contacto con ustedes, ya tienen nuestro dato de contacto. De todas maneras, nuestra página web es amhisalud.com, también estamos a la orden, y nos veremos de nuevo en Mindalia Televisión para la presentación de los nuevos paradigmas de la salud. Muchas gracias, doctor. Y hasta la próxima. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.